Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otra versión del ciclo internacional de videoconferencias La democracia en el momento actual. Como ustedes saben, en conmemoración de los 30 años de refundación del Tribunal Electoral, en la semana pasada casualmente celebramos un aniversario más, casi todos los viernes, desde el 24 de julio, y si Dios nos lo permite, hasta el diciembre de este año, el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá organiza y lleva a cabo, con la valiosa compañía de todos ustedes, estas jornadas de conferencia virtual sobre variados e interesantes temas de la democracia que importan a todos los ciudadanos. No está de más recordarles que los interesados pueden participar en dos modalidades: a través de la plataforma Zoom, que se ha convertido en la favorita por nuestros seguidores, mediante la cual se pueden inscribir y participar incluso con sus preguntas, pero también por medio de YouTube, la cual les permite disfrutar en vivo, como en este momento estamos transmitiendo a través de nuestro canal, pero también a posteriori, porque una vez pues termina la actividad, pues lo subimos y ya queda de manera permanente el vídeo y ustedes pueden perfectamente acceder a él. Este ciclo de conferencia, pues tenemos la dicha de contar con connotados expositores y expositoras que comparten con la audiencia sus conocimientos, sus experiencias en la materia y que incluso responden las inquietudes de cada uno de ustedes sobre el tema tratado. Hoy tenemos la gran bendición de contar con el doctor Hugo Picado, un gran amigo de esta casa y de la democracia panameña. No son pocos, sino muchos los valiosos aportes que el hoy magistrado suplente del Tribunal Superior Electoral de Costa Rica, nuestro querido amigo Hugo, nos ha brindado, sobre todo en la creación y el establecimiento del Centro de Estudios Democráticos, el CED, que como ustedes saben es el antecedente del hoy Instituto de Estudios Democráticos. Así que yo quiero pues aprovechar la oportunidad para agradecerle a Hugo ese acompañamiento que desde que los magistrados tuvieron a bien crear el CED en el 2014, Hugo Picado fue una de las primeras personas en brindarnos todo su apoyo, toda su experiencia. Nos ha visitado muchas veces en ese proceso y también incluso nos han invitado para que en el Tribunal Supremo de Costa Rica, in situ, también pudiéramos ver el funcionamiento exitoso del IFET, del cual él es el director. Y Hugo, en esta tarde, nos va a abordar el tema las novedades en la administración de justicia electoral. El término justicia electoral abarca los medios, los mecanismos que dispone un país, una comunidad o que existen en el ámbito regional e internacional con el fin de garantizar que cada acción y procedimiento y decisión relacionada con el proceso electoral sea conforme al marco jurídico, pero también tiene una incidencia fundamental para proteger o incluso restablecer los derechos políticos y los derechos electorales. La justicia electoral, los sistemas, los procedimientos y las garantías que la rodean garantizan, sin lugar a dudas, que los procesos electorales se lleven a cabo de manera justa y equitativa. Desde las acciones y decisiones necesarias que se adoptan para prevenir conflictos hasta el fallo específico que se emite en un caso determinado ante un órgano jurisdiccional electoral, la justicia permea casi que todo el ciclo electoral. Por eso, un sistema efectivo de justicia electoral refuerza y da credibilidad a la conducción de un proceso electoral libre, justo y auténtico. Pero ustedes están aquí no para escucharme a mí, sino que todos queremos escuchar al doctor Hugo Picado, quien es abogado y politólogo, magistrado suplente y director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Hugo también es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Tiene un máster en estudios latinoamericanos con énfasis en política por el Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. También tiene un diploma en estudios avanzados por la Universidad de Salamanca y es licenciado en Derecho por la UCR, la Universidad de Costa Rica. Así que sin más, los dejamos con el doctor Hugo Picado. Bienvenido, Hugo. Buenas tardes. Hola, hola, querido amigo Carlos, gracias por esa presentación que
que me halaga excesivamente. Quisiera iniciar, Carlos, saludando a mis queridos amigos del Tribunal Electoral panameño. No puedo citarlos a todos, pero mi saludo cordial a los magistrados Heriberto Arauz, Eduardo Valdés, Alfredo Juncá, a mis queridos colegas Mirta Varela, Yara Campo y Gilberto Estrada, magistrados suplentes, a vos, Carlos, y a los amigos del INET, al director, a Salvador Sánchez, a Yaritza Espinosa, a Anet Zambrano, que me ha ayudado tanto para conectarme hoy con ustedes. Y en fin, un abrazo a todos los colegas, amigos, hermanos del Tribunal Electoral. Es un honor para mí conversar con ustedes hoy. Es un honor que me hayan considerado para participar en esta serie fabulosa de foros que han estado llevando a cabo ya durante varios meses. He seguido algunos, no muchos por motivos laborales. Estamos en horario de oficina aquí en Costa Rica y resulta un poco complicado separarme de mis tareas para seguir los foros en vivo, pero sí he seguido algunos de particular interés. Recibo esta invitación también como una muestra de la sólida amistad que, que se ha construido entre el Tribunal Electoral de Panamá y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, ya por más de 3 décadas que corresponden a ese momento en que el Tribunal Electoral panameño se reinventa, opera una reingeniería y de ahí empieza una muy estrecha relación de colaboración fraterna entre ambos tribunales, de lo cual es buen testigo y actor el magistrado Valdés Escoferi. Así que también aprovecho para felicitarlos por los actos de celebración de su 64 aniversario como tribunal y de 30 de su rediseño. Bien, entremos en materia. Yo quisiera hacer una presentación algo libre, más en un tono de ensayo, más en un tono de ideas que considero importantes para el análisis de las novedades de la administración de la justicia electoral, desde una perspectiva general, desde una perspectiva comparada y desde una perspectiva teórica. También no es un trabajo de análisis empírico, de sentencias, ni mucho menos. Además, mi abordaje es interdisciplinario. Me interesa, voy a referirme al juez electoral, al juez como agente, como actor político y como actor jurídico, más allá de un enfoque meramente jurídico o un enfoque desde una sola rama del conocimiento. Creo que es importante seguir los buenos consejos de don José Ortega y Gasset, cuyas palabras decoran el edificio del Tribunal Electoral allá en Panamá, cuando don José Ortega advertía ya hace un siglo de la barbarie del especialismo, de la barbarie del especialista que conoce casi todo de casi nada. Entonces trato de prevenir esa tendencia y procuro hacer un enfoque más interdisciplinario del problema, juez como actor y como agente político. Y para enmarcar el tema, creo que es también importante tomar en consideración el contexto prepandemia y el contexto que estamos viviendo en cuanto a pandemia en lo que respecta a amenazas de la democracia. Soy del criterio, y esto es una visión muy personal, de que los defectos y las debilidades de las democracias en América Latina preceden a la pandemia, no surgen de la pandemia, pero sí se profundizan con la pandemia. El COVID-19 constituye una prueba no solo para los sistemas de salud, sino también que trae consigo una crisis económica, una crisis política y
cambios, impactos profundos en lo social que están por verse y que lo que hacen es amplificar los defectos y las debilidades de los sistemas políticos. Pero si observamos datos, por ejemplo, del Democracy Index, de VIDEM, del Latinobarómetro, y más concretamente referido a la administración electoral, si revisamos el índice de integridad electoral, del índice de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Sydney, encontramos o verificamos retrocesos en la democracia latinoamericana, estancamientos, amenazas en forma de nuevos populismos, de autoritarismos, en lugar de seguir una curva ascendente respecto a la calidad de los procesos electorales, en algunos países se ha visto retrocesos, situaciones inéditas que pensábamos superadas en la historia latinoamericana, como fue la anulación de una elección hace un año en Bolivia, son temas que nos deben poner a reflexionar en términos de que quizá los aprendizajes de la tercera ola de la democratización, de ese proceso intenso entre mediados de la década de 1970 e inicios de los 1990, esos aprendizajes deben repasarse, deben protegerse y no los debemos dar por sentados. Y en esa medida, creo que la justicia electoral debe seguir haciendo lo mismo que hace 30 años, con algunos elementos nuevos a los que me voy a referir y que además debemos tratar de hacerlo mejor. Mi enfoque también, en mi enfoque haré alguna referencia al Tribunal Electoral panameño, que considero que es uno de los muy buenos ejemplos en cuanto a tribunales electorales a nivel latinoamericano, a nivel continental, y me atreveré a hacer algunas referencias a lo que ustedes han hecho. Y voy a tocar 4 puntos en los próximos minutos. Primero voy a referirme al concepto de justicia electoral y luego me referiré a 3 competencias que estimo necesarias para el juez electoral hoy en día: la competencia jurídica, la competencia política y la competencia dialógica. Por competencia entiendo destrezas, es decir, un tribunal competente para resolver jurídicamente, es decir, un tribunal no en el sentido de competencia jurídica, sino no en el sentido jurídico de competencia, sino en el sentido más administrativo y pedagógico de la capacidad para o de la destreza para atender determinados asuntos. Empecemos entonces por hablar del concepto de justicia electoral. El profesor Jesús Orozco, querido exfuncionario electoral mexicano, en el diccionario electoral de Capel, señala o divide el concepto de justicia electoral en 2 acepciones, una amplia y una estricta. En sentido amplio, cuando se habla de justicia electoral, estamos hablando de lo que Dieter Nolen señala es un concepto muy afín a integridad electoral, justicia electoral como integridad electoral en términos de Nolen. Dice Jesús Orozco que en esta categoría, en este concepto, nos estamos refiriendo a un conjunto de principios, de valores y de medidas encaminadas a hacer efectiva la democracia representativa en un contexto. ¿Mediante qué? Mediante la celebración de elecciones libres, elecciones periódicas y elecciones auténticas o transparentes o legítimas. Y esto mediante el ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Este concepto amplio de justicia electoral de Nolen y que señala Orozco, tiene un énfasis en los derechos. Si profundizamos en el concepto, vemos que en realidad justicia electoral aquí se entiende como
todo el entramado para hacer efectivos los derechos y las libertades públicas en materia de participación política electoral. En otras palabras, es tomar el concepto de sufragio, que es el concepto nodular, el concepto esencial del derecho electoral, y llevarlo a su dimensión más amplia. Entender el derecho al sufragio en sus dos significados: derecho al sufragio activo, que es el derecho a elegir; derecho al sufragio pasivo como derecho a ser electo; y a partir de ello todo el conjunto de derechos fundamentales y de garantías y de libertades públicas que permiten hacer efectivo ese derecho, desde la libertad de asociación, libertad para crear partidos políticos, libertad de expresión, por supuesto derecho al voto, derecho a postularse a cargos públicos, en fin, todo el entramado de derechos a la participación política. A eso se refiere este primer concepto de justicia electoral. Hay un segundo concepto de justicia electoral y es el que Jesús Orozco define como justicia electoral en sentido estricto. Y aquí, cuando hablamos de justicia electoral, nos estamos refiriendo concretamente a los mecanismos para garantizar la regularidad de los procesos electorales y la protección de los derechos político-electorales. A diferencia de la noción amplia, de la noción general de justicia electoral, esta segunda, que es la más utilizada en la literatura técnica cuando estudiamos justicia electoral, se refiere a los mecanismos para hacer valer los derechos. Si la primera noción se centra en los derechos, esta segunda se centra en los mecanismos para hacer valer esos derechos. Es decir, en términos jurídicos se diría es una noción más procesal, es una noción más adjetiva. El derecho sustantivo en cualquier rama se refiere a los derechos de fondo, mientras que el derecho adjetivo se refiere a el derecho procesal, a los mecanismos o garantías para hacer valer aquellos derechos. Y esto es extraordinariamente importante en un Estado de derecho, tanto que el gran jurista austríaco Hans Kelsen decía que los derechos valen lo que valen sus garantías. ¿Y qué son las garantías? Sino los recursos o mecanismos procesales que permiten a un ciudadano, a una ciudadana que ve conculcados sus derechos, acudir a la justicia para encontrar remedio a ese daño que se le está causando. ¿Qué tipo de mecanismos existen en la justicia ordinaria y en la justicia electoral en específico? Bueno, mecanismos para impugnar actos que son lesivos a derechos, para prevenir actos o para impugnar actos que ya en efecto se estén realizando, o para corregir efectos de actos ya realizados que causaron un daño. Entonces, eso es uno de los primeros mecanismos. Tienen que existir recursos, acciones, posibilidades procesales, jurídicas para defenderse de un acto, en nuestro caso un acto electoral, que puede provenir de la administración electoral, que puede provenir de partidos políticos, que puede provenir de una persona privada, de un medio de comunicación, etcétera. Tiene que existir un remedio procesal frente a ese acto. Segundo, cuando hablamos de mecanismos, también habla de la posibilidad de que se apliquen sanciones frente a conductas indebidas, frente a faltas o delitos electorales. Y en esta noción, bueno, el caso panameño es paradigmático, es un gran ejemplo en toda la región por el trato que le dan especializado al delito electoral con tribunales penales electorales especializados. Y una tercera noción no tan frecuente en los regímenes electorales latinoamericanos, pero que informalmente sí se utiliza mucho como mecanismo de resolución de conflictos, es la resolución alternativa de conflictos, la intervención en negociación para llegar a acuerdos sobre temas jurídicos y sobre diferendos políticos y sobre visiones particulares del cómo interpretar
determinadas normas en un determinado contexto. El maestro Piero Calamandrei, uno de los más importantes juristas de la historia del derecho procesal, decía que el derecho adjetivo debe seguir al derecho sustantivo como la sombra al cuerpo. Es decir, que si hay un conjunto de derechos que es menester tutelar, proteger, deben existir mecanismos, garantías, para hacer valer esos derechos. Es una otra manera de ver la noción que hace un momento citaba de Hans Kelsen, en este caso de Piero Calamandrei. Por ello, es importante que cuando hablemos de justicia electoral, tomemos en cuenta ambas nociones, el concepto amplio de justicia electoral, que hace más énfasis en derechos y libertades, y el concepto más estricto de justicia electoral, que coloca su énfasis técnico en el derecho electoral adjetivo o procesal. Otro elemento a considerar es que cuando hablamos de justicia electoral hay una diversidad de modelos de organización de la justicia electoral en América Latina. Esto podría dar lugar a una charla por sí sola. Es un gran tema, los modelos de administración electoral y de justicia electoral en América Latina. No me voy a poner a navegar en esas aguas por motivos de tiempo, pero sí debemos decir que hay algunas constantes y algunas variables en los modelos de organización electoral latinoamericanos. Constantes. América Latina es la región del mundo que cuenta con organismos electorales especializados permanentes y autónomos. Esto es un invento latinoamericano, esto es una creación del derecho constitucional latinoamericano que encuentra sus raíces allá en las décadas de 1920 en Sudamérica y que a partir de o posterior a la Segunda Guerra Mundial ya se convierte en un fenómeno muy generalizado en todo el subcontinente, el contar con organismos electorales especializados, permanentes y autónomos, cuando la práctica en las democracias anglosajonas y europeas es que las elecciones las organiza el poder ejecutivo en alguna de sus dimensiones y que eventualmente si hay conflicto electoral, la calificación de los comicios la lleva a cabo antiguamente los parlamentos, más modernamente los poderes judiciales, pero es muy diferente el modelo latinoamericano. Eso es una constante, se habla de modelo latinoamericano por la existencia de organismos electorales especializados, permanentes y autónomos. Esa es una constante. Hay otras constantes, hay una serie de estudios sobre momentos históricos que han sido como oleadas de reforma electoral en América Latina, por allí los estudios de Tomás Dosek y de mi querida profesora Flavia Freidenberg, entre otros, pero trabajos también de Jesús Orozco, de Dieter Nolen, apuntan a una evolución en los organismos electorales latinoamericanos desde momentos siglo XIX, donde predominó el contencioso político, luego el paso a un contencioso mixto en primera mitad del siglo XX, y ya a partir de la segunda mitad del siglo XX se generaliza el contencioso jurisdiccional. Pero bueno, podemos seguir hablando sobre este tema, es un tema extenso, daría, insisto, lugar a otra conferencia, pero lo que me interesa es centrarme ahora en el modelo del Tribunal Electoral especializado, que es el modelo panameño concentrado, que es el modelo panameño y que es también la pauta en Centroamérica, caso Costa Rica también, por supuesto, y que es el modelo también uruguayo, donde contamos con organismos electorales concentrados, un tribunal electoral que tiene en sus manos la registración electoral, la administración electoral, la justicia electoral, por lo menos en parte o en cierta medida, y
y la formación en democracia y formación electoral, que es también una cuarta dimensión de lo que entendemos por materia electoral. Esto es importante porque en el modelo concentrado panameño, costarricense, nicaragüense, guatemalteco, uruguayo, el juez electoral no es solamente juez, no solamente resuelve asuntos de naturaleza electoral, no solamente actúa como tribunal de justicia, sino que también es jerarca de la administración electoral, ejerce funciones registrales y atinentes a la identificación de la población y ejerce funciones pedagógicas. Esto cambia en buena medida la concepción tradicional del juez, aquella noción del juez, aquella noción decimonónica del juez en su torre de marfil impartiendo justicia a ciegas y simplemente esforzándose por ser la bouche de la loi, por ser la boca de la ley, desde una visión más típica de la tradición montesquiana. Bueno, me quedan pocos minutos y quiero referirme a tres destrezas que a mi juicio debe tener, o a mi parecer debe tener el juez electoral, y que son, me parece, más bien típicas de nuestra jurisdicción, no son competencias usuales para un juez administrativo, para un juez, me refiero a un juez de lo contencioso administrativo, un juez laboral, o un juez de familia, o un juez penal. La primera de estas competencias, pues sí, es más genérica, es la competencia jurídica. Jurisdicción es decir el derecho, decir la justicia. Juris dictio, decir el derecho. Por eso hablamos de jurisdicción. El juez electoral tiene jurisdicción, tiene capacidad para decir el derecho en una materia específica, que es la materia electoral. Ese es su campo de acción, ese es su área de trabajo, la materia electoral. En cuanto a la competencia jurídica del juez electoral, hubo una preocupación desde la tercera ola de la democratización, cuando América Latina pasa de tener 3 democracias y 18 no democracias, y en 2 décadas pasamos a la relación inversa, a tener 17, 18 democracias frente a 3 no democracias. En ese proceso, en ese momento histórico, hubo mucha preocupación por crear organismos electorales que cumplieran la finalidad de hacer elecciones free and fair, elecciones justas, limpias, creíbles, y que lo hicieran eficientemente. Es decir, hubo una preocupación por la relación fines, recursos y resultados. Y de ahí surge el concepto de gobernabilidad electoral. La gobernabilidad como concepto se liga a eficiencia. Las preocupaciones por la ingobernabilidad son preocupaciones al fin y al cabo por ineficiencias. Y un sistema eficiente es un sistema donde se logra realizar la gobernabilidad. La gobernabilidad electoral, entonces, va a sentarse en 3 bastiones que se requiere para que haya competencia jurídica del juez electoral. Estos bastiones son la independencia, la imparcialidad y la eficiencia del juez electoral. La imparcialidad y la independencia dependen, por una parte, de un factor humano esencial, que es la ética del juez electoral, que requiere competencia, requiere conocimiento, un juez culto, un juez estudioso, un juez dedicado a su trabajo, pero que a la vez requiere una decisión, un posicionamiento valorativo, un posicionamiento ético
de cómo se deben hacer las cosas. Hay aquí una moralidad del juez electoral que es muy importante. Y la otra dimensión de la imparcialidad e independencia son los mecanismos institucionales para defender esa imparcialidad e independencia. Si el juez electoral es fácilmente removible, si no hay carrera judicial electoral, si eh, el tribunal electoral fácilmente puede ser manipulado por el Parlamento en términos, por ejemplo, presupuestarios, de formulación presupuestaria, si pueden ser fácilmente amenazados en su estabilidad laboral, todo eso va a lesionar la imposibilidad de imparcialidad e independencia del juez electoral. Y en cuanto a la eficiencia, que es el tercer bastión en el que reposa la gobernabilidad en justicia y la gobernabilidad electoral en particular, pues siempre hay una aspiración a la justicia pronta y cumplida, que en materia electoral muchas veces debe ser más pronta, inclusive más expedita que en otras ramas del derecho. El juez electoral debe ser eficiente para resguardar la seguridad jurídica necesaria en la competencia electoral. Y aquí, bueno, la conferencia tenía que hacer alusión a algunos avances, lo planteo en desafíos. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy los organismos electorales 30 años después de la tercera ola de la democratización en esta temática de la competencia jurídica? Bueno, ser competentes, tener destreza para resolver, tener capacidades suficientes para resolver hoy implica necesariamente utilizar nuevas tecnologías para el procedimiento electoral. Y el COVID-19, que ha obligado prácticamente a todo el planeta al confinamiento, ha hecho surgir este tipo de posibilidades que estamos disfrutando ahora. Yo preferiría en mucho estar gozando de la hospitalidad panameña in situ, pero bueno, las imposibilidades de viajar, entre otras cosas, y los riesgos de la epidemia, nos han abierto estas oportunidades de interactuar por otras alternativas tecnológicas. Y bueno, en materia de justicia electoral, hay que empezar a tenemos que empezar a evolucionar todos los tribunales electorales. Algunos ya han hecho algún avance en la utilización, por ejemplo, de expedientes digitales, de utilizar mecanismos digitales para notificaciones, donde se guarde adecuadamente el principio de seguridad jurídica y por supuesto, el debido proceso y los derechos de defensa. Y incorporemos también, donde quepa, la oralidad web, la realización de juicios orales y públicos mediante el Internet, y también para vistas privadas, etcétera, que no implique necesariamente el que las personas se acerquen físicamente a las instalaciones de los tribunales electorales, lo cual a la larga va a ser mejor para la salud y puede resultar mucho más eficiente para tramitar casos judiciales. Hay desafíos en lo sustantivo que han sido trabajados también en cuanto a competencia del juez electoral. Ricardo Valverde, por ejemplo, ha escrito sobre el papel del juez electoral para hacer válida la teoría democrática en la región, los derechos humanos, la equidad en la contienda. Luis Antonio Sobrado ha escrito sobre la expansión de derechos políticos y democracia interna partidaria a partir de resoluciones de jueces electorales. Y hay muchos otros temas que debemos abordar como justicia electoral hoy y que tal vez no estaban en agenda tan claramente definidos hace 2 o 3 décadas. ¿A qué me refiero? Derechos de poblaciones vulnerables, poblaciones originarias, violencia política contra las mujeres, que es uno de los grandes temas que la justicia electoral debe abordar hoy en todo el continente, la equidad en la contienda y acceso a recursos para la competencia electoral y por supuesto un tema que
que es central, que es inevitable, el papel de la justicia electoral frente a las nuevas tecnologías de la información, frente al fenómeno de la posverdad, las redes sociales, cómo sancionar conductas indebidas en redes sociales y cómo perseguir las infracciones a esas conductas que a veces ni siquiera están bien definidas legalmente. Entonces ahí hay un espacio donde la justicia electoral debe seguir creando. Otra destreza que debe tener el juez electoral es la destreza política, y esta ya empieza a ser diferente a las destrezas con que debe contar un juez de familia o un juez agrario. El juez electoral debe conocer y entender el contexto político y debe tener una capacidad de leer los efectos de las decisiones jurídicas en el plano político. En muchas ocasiones el juez electoral puede pecar de ingenuo y hay ejemplos en América Latina, sobre todo muy a la mano de salas constitucionales que deciden sobre temas electorales sin tener un adecuado conocimiento técnico de los efectos políticos de ciertos institutos electorales. Y a la larga, el juez puede generar o propiciar un cambio que sea contrario a lo que él mismo deseaba, o que puede tener efectos contrarios a lo que se pretendía. Por eso es muy importante que el juez electoral maneje una visión más amplia, una visión más reticular, más de redes sobre el ejercicio de su tarea. El colega magistrado costarricense Luis Diego Brenes escribió un libro que se llama El rol político del juez electoral, y es uno de los pocos trabajos que hay sobre esta materia donde todavía ha sido poco estudiado, y hay temas complejos: la relación del juez electoral con la justicia constitucional, la relación de la justicia electoral frente a los populismos, frente a la colonización de los estados de derecho. Esos son temas en los que hay que trabajar. Ya ahí no estamos hablando de gobernabilidad, de eficiencia, ahí estamos hablando de gobernanza. Gobernanza es un concepto que se refiere a la capacidad de moverse en redes, de esa dimensión reticular del actor político. No me refiero a redes sociales tecnológicas, me refiero a intercambios sociales, a entender la relación y la posición concreta de un tribunal electoral en un momento concreto frente al Poder Ejecutivo, frente al Parlamento, frente a la opinión pública, frente a grupos de presión, etcétera. Me parece que en esta dimensión hay muy buenos ejemplos que se pueden extraer del accionar del Tribunal Electoral panameño. Ustedes son ejemplo y lo han sido para Costa Rica y para la región, con institutos, por ejemplo, tan novedosos, singulares y tan panameños como el Consejo Nacional de Partidos Políticos, como el procedimiento de reforma electoral impulsado desde el organismo electoral, incorporando al Parlamento, incorporando a la sociedad civil, incorporando a partidos políticos. Esto es realmente innovador y habla de una excelente lectura de esta competencia política, de esta destreza política que debe tener el juez electoral. También ha sido ejemplo el Tribunal Electoral panameño cuando ha tenido que hacerlo, de ser duro, de ser fuerte frente a poderes políticos a la hora de defender la independencia del Tribunal Electoral si ha sido amenazada. Y la tercera y última competencia, y con esto concluyo, no es menos importante, es más novedosa y también es muy singular de los tribunales electorales o de la justicia electoral en sí, que es lo que denominaría la competencia dialógica, la capacidad del juez electoral para entrar en diálogo con otros actores.
la capacidad para comunicarse, claro, pero también la capacidad para escuchar. Y esta competencia dialógica yo la dividiría en dos finalidades. Una es básicamente divulgativa, de comunicación. Un tribunal electoral hoy más que nunca debe ser un tribunal que se comunique y se comunique bien, que utilice las redes sociales para comunicarse, que utilice los mecanismos que la mayoría de la población y que los jóvenes están utilizando para comunicarse, que se comunique en un lenguaje que sea comprensible para esa población. Y otra dimensión fundamental de esta dialógica es la pedagógica, que es diferente a informar. Su misión, la misión de la pedagogía electoral es formativa. Al fin y al cabo, se trata de generar, de dar conocimiento, generar destrezas para aplicar ese conocimiento y, en tercer lugar, muy importante, promover valores. Esos son los tres pilares de la educación en democracia: conocimiento, destrezas y valores. Esta competencia dialógica implica una necesidad de explicarse, es también una característica esencial del Tribunal Electoral en una época de posverdad y de redes sociales, donde de nuevo el Tribunal Electoral panameño ha desarrollado una actividad formidable, moviéndose con partidos políticos, con medios de comunicación, con políticos independientes, etcétera, para generar un código, un acuerdo ético sobre el comportamiento en redes sociales. Y sobre esta competencia dialógica, debo señalar también, sigue siendo Panamá un muy buen ejemplo para la región desde hace muchos años, en realidad desde inicios de los años 90, con sus esfuerzos en educación cívica, la antigua unidad de capacitación electoral que tan brillantemente condujo durante tantos años Carmen de Cárcamo, querida amiga. Luego el paso al CED y su importante trabajo, y ahora el INET. Son muestras de un tribunal electoral panameño muy consciente de la importancia que tiene la dimensión pedagógica, investigativa y de formación en democracia entre lo que se espera de los organismos electorales hoy en día. La agenda es cada vez más exigente para los jueces electorales. No podemos ser jueces al estilo del siglo XIX, ni siquiera jueces al estilo de la jurisdicción ordinaria, laboral, agraria, civil. Necesitamos ser jueces con competencias, con destrezas en lo jurídico, pero también con destrezas y competencias en lo político y en lo dialógico. Esa es el gran imperativo, la necesidad que se nos plantea de responder a expectativas del nuevo milenio. Muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Hugo Picado, por por su magistral exposición. Ha sido más bien una clase, ¿verdad?, sobre el tema tan interesante de la justicia electoral. Y yo quisiera aprovechar tu doble condición de magistrado suplente y también de director desde hace mucho tiempo del Instituto para la Formación de la Educación en Democracia, para que hablaras un poquito sobre precisamente qué relación existe en tu experiencia, ¿verdad?, entre la cultura política, promover esa cultura política como un instrumento para minimizar los conflictos electorales. ¿Crees que hay una relación directa? ¿Cuál ha sido tu experiencia al frente del IFED? Carlos, gracias por la pregunta. Hace más de un siglo, no, casi un siglo, el gran educador John Dewey, un revolucionario de la pedagogía, escribió una serie de textos que luego se unieron en una publicación importantísima en la historia de la pedagogía que se llama Educación y Democracia. Lo que decía Dewey hace 100 años es que el corazón de la democracia se asienta
el funcionamiento de la democracia se asienta en la cultura. La democracia no es solamente una dimensión institucional de cómo se organizan las instituciones, de cómo circula el poder político, de cómo se eligen los gobernantes, sino que está ligado, decía Dewey, a una cultura. Esto ha sido largamente desarrollado por toda la teoría sobre educación cívica, sobre educación en valores, y tenemos muchos ejemplos en América Latina, muchos ejemplos muy claros, empíricos, de cuán importante es la cultura democrática. Hay una tradición de estudios sobre cultura cívica, sobre cultura democrática que están muy a la mano, pero pensemos solamente fácilmente en algunos casos en América Latina donde se han diseñado muy buenas constituciones políticas, ejemplares constituciones políticas, ejemplares códigos electorales, pero cuando se aplican en la práctica empiezan a tener falencias por todo lado, y siempre los actores políticos encuentran alguna manera de burlar lo que es el propósito de la ley o lo que es el propósito de la Constitución. ¿Cuál es el problema de la cultura política, Carlos? Que estamos demasiado acostumbrados a soluciones instantáneas. Vivimos en la sociedad de lo instantáneo. Y bueno, esto ya lo vienen tratando los filósofos desde la década de los 70 y hasta hoy, ¿verdad? Desde Lyotard hasta hoy en día Byung-Chul Han, que escriben sobre esos temas, y la sociedad de lo instantáneo nos ha convertido en personas y en sociedades muy impacientes, y en realidad una sociedad democrática podría sostenerse con un diseño institucional no muy bien refinado si hay una buena cultura democrática de base. Lo contrario no es posible. Podemos tener el mejor diseño institucional, pero si la cultura de base es antidemocrática por naturaleza, ese diseño institucional va a servir de muy poquito. ¿Cómo cambiamos la cultura? La respuesta es la educación. Sigue siendo la misma que planteaba John Dewey hace 100 años. Ahora, el tema aquí es qué nos corresponde o qué papel nos corresponde a los jueces electorales en términos de educación. Bueno, yo creo que hoy tenemos más claro que hace 20 años que el juez electoral y los tribunales electorales tenemos una función esencial en términos de educación cívica. Cuando se remodela, se rediseña el Tribunal Electoral panameño a partir del año 91 y demás, es con el mexicano, que más o menos en esa época también lo hace, son los dos primeros organismos electorales que asumen como función la educación en democracia. Y esto es revolucionario porque hasta ese momento, sí, los organismos electorales siempre hemos llevado a cabo una función de educación, pero de educación electoral nada más, de enseñarle a la gente cómo votar. A partir del avance que hacen ustedes los panameños de crear una unidad dirigida a la educación cívica y empezar, bueno, después de una experiencia de dictadura, de autoritarismo bastante negativa, empezar a formar valores democráticos desde la escuela primaria, pues eso es un grano de arena. Obviamente no somos los únicos actores pedagógicos o los únicos pedagogos en la sociedad. Los valores democráticos inician en las casas, de eso no hay duda. Tampoco hacemos, hablando de democracia, de tolerancia, de respeto a los niños, y cuando llegan a su casa encuentran un matrimonio disfuncional, patriarcal, donde hay violencia verbal, donde hay violencia física. Pero bueno, hay que hacerlo. También, obviamente, la socialización secundaria, las escuelas,
primarias o colegios primarios juegan un rol esencial. Los cursos de educación cívica en primaria y secundaria son fundamentales. El papel de las universidades, en fin, también la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a la pedagogía es esencial. Pero esto es interesante como a partir del ejemplo panameño, el ejemplo mexicano, a finales de la década de los 90 y a inicios sí, desde finales de la década de los 90 y hasta inicios de la década de 2010, se dio una oleada de creación en los organismos electorales de centros, institutos, escuelas de formación en democracia, una de las cuales es la del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Se debe en buena medida al buen ejemplo que ustedes nos dieron. Y aparte de ese esfuerzo que debemos entender aporta un grano de arena, no podemos hacerlo todo, pero no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados en esa tarea que es de mucha paciencia, de formar a los nuevos ciudadanos que lo serán dentro de 20 años. Pues al lado de eso, me parece, Carlos, que el juez electoral debe cumplir una función de retor, una función de curador de la sociedad, como lo plantea el profesor Javier Royce Parra de la Universidad Complutense de Madrid y de Princeton también en Estados Unidos. Javier Royce recupera esta noción de retor de las antiguas, de la antigua tradición republicana. El juez electoral debe ser cada vez más un pedagogo, debe tener capacidad de explicar, debe tener talante para pacificar, debe ser claro, no solamente para comunicar, sino no solamente para informar, sino también para formar. Y quiero poner un ejemplo que me ha impresionado muy recientemente y está muy a la mano. Las pasadas elecciones bolivianas de hace apenas 2 semanas fueron quizá las elecciones más complejas en toda la historia de Bolivia. Venían de unas elecciones anuladas, un año postergando elecciones prácticamente por causa del COVID, un ambiente político sumamente tenso. Y el rol de retor, de curador, de pedagogo que jugó nuestro amigo y colega Salvador Romero Vallivian es impresionante, es impresionante. O sea, de poder seguir sus conferencias de prensa, su forma de hablar, su forma de explicar, fue un elemento pacificador y fue un excelente ejemplo también de una función pedagógica inmediata que los jueces electorales debemos asumir en las democracias del siglo XXI. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Casualmente, tú te referías en la exposición acerca de la diversidad de sistemas de resolución de conflictos electorales en Latinoamérica y en el mundo. Y hablabas pues del modelo concentrado, donde un solo organismo electoral administra el proceso electoral, pero también tiene funciones judiciales, y el otro sistema donde pues existen 2 autoridades especializadas independientes, una que administra el proceso electoral y otra que resuelve los conflictos y valida las actuaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En Centroamérica ha prevalecido el modelo concentrado que tiene Costa Rica, que tiene Panamá también, pero recientemente, por ejemplo, Honduras hizo un cambio separando pues estas 2 funciones. ¿Qué consideras al respecto? Creo, Carlos, que no hay modelo perfecto, que todos los modelos tienen sus pros y sus contras. Lo mejor es el modelo que responda de mejor manera a la idiosincrasia y a las necesidades institucionales de cada país. Es decir, el modelo de organización electoral que cause mayor legitimidad, mayor tranquilidad a la ciudadanía, ese es el mejor para cada país. Uruguay es otro modelo concentrado de organismo electoral que como en el caso panameño, el caso costarricense y de la mayoría de Centroamérica todavía tenemos esa tradición de un organismo electoral que aglutina registro civil, administración electoral y funciones jurisdiccionales, más la función de formación en democracia. Y
y bueno, en el caso panameño creo que es un excelente ejemplo de muy buen desempeño, el caso uruguayo también, el caso costarricense también. Y si nos vamos al índice de integridad electoral del Electoral Justice Project, me parece que ese es el nombre en inglés, el índice de integridad electoral coloca a nuestros 3 organismos electorales entre los mejores valorados del mundo y de América, ¿verdad? Entonces, hay algún indicio de que no todo anda mal con el modelo concentrado. Claro que es un modelo funcional en países pequeños como Uruguay, en países pequeños como Panamá o como Costa Rica. Llevar un modelo concentrado de justicia electoral y administración electoral, registro civil, a un monstruo como México, como Brasil, sería bastante más complicado. Los modelos desconcentrados de organización electoral, donde hay un registro electoral por una parte, una administración, un organismo de administración electoral por otra, un organismo de justicia electoral por otra, pues creo que realizan mejor que nuestros organismos el control jurisdiccional. Ahí no hay ninguna posibilidad de que el organismo sea juez y parte, la jurisdicción está separada, pero tienen también el riesgo, que es frecuente, de que choquen la administración electoral con la justicia electoral, de que haya chispas en algún momento y eso genera inseguridad jurídica y puede llegar a generar desestabilidad en el sistema. Es frecuente que se den esos roces y tampoco es extraño, hay algunos casos en América Latina donde además aparece como actor la Corte de lo Constitucional o Sala Constitucional y genera todavía más tensión, ¿verdad? Entonces, esos son riesgos del modelo desconcentrado, pero mi respuesta sería que, Carlos, nuevamente, que ninguno de los modelos es perfecto, todos tienen fortalezas, todos tienen debilidades, hay que analizarlo caso por caso. Así es, Hugo. Una de nuestras participantes y que es miembro de nuestro instituto está haciendo una investigación sobre la jurisprudencia en materia electoral, ¿verdad? Y sobre los aportes que puede realizar el estudiar la jurisprudencia. Me llama la atención porque también está vinculado con lo que hablabas al final del rol que tiene el juez, no solamente de hacer justicia, sino también de evaluar previamente las consecuencias de sus decisiones, porque ciertamente toda acción causa efectos y no hay un divorcio entre la decisión y las consecuencias. Pero ¿eso crees tú le daría entonces al juez electoral más protagonismo? Porque en la jurisdicción ordinaria, por ejemplo, las normas son rígidas y el juez solo puede hacer lo que la ley le permite. Y hoy se discute si realmente el juez está para hacer justicia o para aplicar simplemente la ley. Pero el juez electoral, y yo comparto el criterio, al igual que de nuestro amigo Diego Brenes, debe ir más allá, precisamente para ver las consecuencias políticas de sus decisiones. Entonces, ¿cree que en esta materia amerita, en la materia electoral, que el juez tenga mayores facultades y no esté simplemente atado a aplicar la ley a los casos que se someten a su consideración? El juez le debe lealtad a la Constitución y a la ley. El juez no debe torcer la ley. El juez no puede interpretar en contra de la ley. Eso sería desnaturalizar la función jurisdiccional. Pero la ley es interpretable. Y hay muchas normas jurídicas en todos nuestros ordenamientos que inclusive son contradictorias. Hay lagunas de derecho, es decir, siempre aparecen nuevos comportamientos que no están contemplados en la ley. Y entonces se acude al juez para que el juez llene esa laguna. Entonces, es fundamental que el juez actúe proactivamente, pero que no se exceda en sus funciones. Ya desde Aristóteles se advertía que el peor gobierno posible sería el gobierno de los jueces. Y claro, porque un juez que resuelva como le da la gana, saltándose el ordenamiento jurídico, no genera
no construye, no aporta Estado de Derecho, sino que aporta a arbitrariedad y a inseguridad jurídica. Dicho esto, todo esfuerzo que hagamos los organismos electorales por sistematizar jurisprudencia, todo esfuerzo que se haga desde la academia por ordenar la jurisprudencia electoral va a abonar a la seguridad jurídica, va a dar insumos muy valiosos a los investigadores y a los estudiantes para entender cómo funciona el régimen electoral y cómo resuelve el juez electoral. La jurisprudencia se va construyendo a partir de criterios coherentes en diferentes momentos del juez electoral, llenando vacíos normativos, interpretando normas confusas, resolviendo contradicciones legales y normativas. Y es muy importante para efectos de la justicia electoral que vayamos ya a estas alturas como tribunales electorales haciendo esfuerzos de sistematización académica de nuestra jurisprudencia. Y lo tercero que diría, Carlos, es que ya en el mundo actual, en siglo XXI, es casi inexcusable como organismos electorales que entremos a resolver un caso complejo, un caso donde hay lagunas normativas, un caso donde las interpretaciones pueden ser muy amplias. Es inexcusable que lo hagamos sin aprovechar el tesoro de consultar jurisprudencia de otros países, que lo tenemos muy a la mano por las redes de justicia electoral que se han creado, por los repositorios conjuntos, por el trabajo de instituciones como Uniore, como su Secretaría Técnica IDH CAPEL, IDEA Internacional, OEA, en su dimensión electoral, que nos facilitan intercambiar conocimiento y jurisprudencia entre países, y eso nos permite también entender mejor lo que hablaba en mi exposición de lo que son las consecuencias o pueden ser las consecuencias políticas de una decisión jurídica, que es algo que el juez electoral inexcusablemente debe contemplar. Muchas gracias por tu excelente respuesta. Siendo entonces el rol del juez tan importante, ¿qué aspectos crees deben tomarse en cuenta en su selección, en su nombramiento, de manera que todas las fuerzas políticas tengan la certeza de que es una persona pues, que no solamente tenga el conocimiento, la experiencia, sino también pues, la parte moral, la parte ética? Hay diversidad también en Latinoamérica de las formas de selección de los jueces electorales, pero ¿crees tú que es muy importante o no este aspecto? ¿Y qué tan participativo debe simplemente un órgano del Estado tener esa potestad de designarlo directamente? O siendo que es un juez electoral, también debe tomarse en cuenta que esa decisión tenga el consenso de las fuerzas políticas. ¿Qué consideras al respecto? Yo voy a confesarte que prefiero en mucho que los jueces no sean electos políticamente. No creo en mecanismos de elección de jueces popularmente. No creo tampoco en jueces de ninguna jurisdicción seleccionados bajo estrictos criterios políticos. Me parece que a la larga no beneficia la buena técnica jurídica. Entran en juego otras valoraciones, partidos políticos queriendo colocar sus fichas y valorando más la lealtad de una determinada ficha que su competencia técnica. Esto para cualquier jurisdicción, ¿verdad? Y creo que tenemos también un ejemplo muy a mano de que este modelo ya empieza a oler añoso, ya empieza a oler añejo, ya empieza a parecer anquilosado con lo que acaba de ocurrir en el nombramiento de la última jueza en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nombramientos enteramente políticos que no necesariamente coadyuvan al mejoramiento técnico de la institución judicial.
En el caso de los jueces electorales, con mayor razón, esa es mi posición, obviamente muy personal, es una posición académica y es una posición normativa de deber ser. Yo prefiero los modelos donde, donde el criterio fundamental sea el criterio técnico, Carlos, donde lo que predomine para nombrar al juez electoral sea deba ser el conocimiento que tiene de la materia electoral. Es una lástima, es una lástima que en muchos países, no es el caso panameño, no es el caso costarricense, pero en muchos casos de América Latina, los jueces electorales duran muy poco en sus cargos y normalmente se nombran pues jueces, juristas muy competentes, pero que no saben nada de materia electoral, pasan un periodo, una curva de aprendizaje muy grosera. Es frecuente que inclusive en sus primeras elecciones cometan errores importantes y ya cuando están aprendiendo a hacer bien las cosas, ya cuando se han convertido expertos en materia electoral, ya tienen que irse. Eso es un verdadero desperdicio y que en algunos organismos electorales de América Latina hemos visto ejemplos muy groseros de cómo la legitimidad de un organismo electoral se ha visto seriamente lesionada en el momento en que abandona su cargo una generación de muy buenos jueces electorales y, y asume una nueva generación de jueces que no conocen la materia y que tienen nuevamente que empezar pues de cero a hacer una curva de conocimiento. Así que, en síntesis, Carlos, creo que el criterio fundamental debe ser técnico. El juez electoral que se nombre debe ser una persona que conozca la materia electoral. Bien. ¿Qué piensa, doctor Hugo? Nos pregunta otro de los participantes sobre la adopción de un modelo de justicia electoral que confiera poderes absolutos a los tribunales electorales, o si prefiere los modelos donde estas decisiones sean impugnables ante la Corte Suprema o un tribunal constitucional. Bueno, los modelos existen en América Latina, ¿verdad? Costa Rica es el caso primero en la región, con su constitución de 1949, donde se dispone que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen recurso alguno. Y bueno, eso es una norma consensuada por el constituyente del 49 debido a que nuestro anterior modelo de calificación electoral era mixto. Es decir, el Tribunal Supremo el Tribunal no se llamaba Supremo de Elecciones, el Tribunal Electoral Superior Electoral en las elecciones de 1948 decreta un resultado de unos comicios que fueron muy tensos, y cuando esa decisión pasa a ser calificada por el Parlamento, que era el modelo clásico europeo de calificación electoral política, el Parlamento anula las elecciones y esa es la gota que derrama el vaso para el estallido de la guerra civil de 1948. Ese es el motivo histórico por el cual el constituyente de 1949 dijo: ya no queremos calificación política, y se pasó de un modelo mixto a un modelo jurisdiccional y dándole al Tribunal Supremo de Elecciones la última palabra en materia electoral, porque claro, el tribunal puede dictar otras resoluciones que no son de materia electoral. Por ejemplo, el tribunal tiene un funcionariado en Costa Rica de cerca de 2.000 funcionarios y pues se dictan resoluciones, por ejemplo, laborales. Pues esas resoluciones pueden ser impugnadas en la vía ordinaria laboral, por supuesto, en lo contencioso administrativo. Pero en lo electoral, cuando se declara elecciones, cuando se declara el ganador de las elecciones, es saludable que esté muy claro quién va a decir la última palabra, y es saludable que lo diga un órgano técnico. Me parece que en América Latina, revisando un poco los acontecimientos en los últimos 10 años, por ejemplo, en El Salvador, en el mismo Honduras, en algún caso en Guatemala, algún caso en Costa Rica también, no es sano que la última palabra en materia electoral la tenga un órgano que no es técnico en materia electoral, ¿verdad? Y me refiero, por ejemplo, a las salas constitucionales.
suelen cometer muchos errores cuando los jueces constitucionales se meten a resolver lo electoral sin ser expertos en materia electoral. Pero bueno, también es cierto que en algunos modelos, incluyendo el costarricense, se pueden crear discusiones respecto al control de actos propios, que es un tema jurídico no menor, es un tema de mucha relevancia. Se puede crear la discusión de la doble instancia y de los mecanismos para garantizar doble instancia y que no lo tienen los otros modelos, ¿verdad? Cuando hay un modelo descentralizado donde la administración electoral la ejerce un órgano y luego viene un juez electoral aparte a revisar esas actuaciones, pues hay una mayor correspondencia de ese modelo teórico con, más bien de ese modelo práctico con la teoría del debido proceso y demás. Pero bueno, es una discusión abierta, es una discusión muy vigente, Carlos, y creo nuevamente que no hay una respuesta categórica. Creo que de nuevo hay que revisar cómo funciona cada modelo en cada país y, y a partir de ello, pues, revisar la conveniencia o no de cambios en los regímenes normativos, los regímenes jurídicos. Así es. Muchas gracias, doctor Hugo. No queremos abusar de su tiempo. Sabemos que tiene otros compromisos académicos, pero en nombre de los señores magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, del doctor Salvador Sánchez, queremos agradecerle una vez más por la oportunidad de poder escucharlo. Y si algo bueno ha traído pues esta circunstancia tan difícil que nos aqueja a todos, es poder estar tan cercanos, ¿verdad? Y ojalá pronto podamos retomar esas visitas físicas, ¿verdad? Que son tan importantes también. Así que muchísimas gracias, doctor Hugo. También queremos darle nuestra gratitud a todos esos patriotas que han comenzado las fiestas patrias dedicando un tiempo a esta actividad académica tan importante y que están con nosotros esta tarde. Y aprovechar para invitarles a nuestra próxima actividad, que será el viernes 13 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, hora de Panamá, donde estaremos hablando de oportunidades para la cultura cívica. Estará con nosotros en esa cita otro gran amigo de esta casa, el profesor Carlos González, que también es un politólogo mexicano, ha ocupado con cargos importantes en el INE de México y pues es muy reconocido y estará con nosotros. Los invitamos a todos para que nos acompañen entonces el viernes 13 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. Hugo, muchas gracias, que esté muy bien y gracias a todos los cibernautas que nos acompañan en esta tarde. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Saludos, gracias, Carlos. Saludos.